7:39. Pues lo que es la justicia mexicana, ¿eh? En términos aquí de Ministerio Público, que presentó un documento como prueba, y en términos de Poder Judicial. Sí. Un juez que, pese a todas las evidencias en contra, dio por buena esa prueba. Esto sería un hecho anecdótico, salvo que la persona afectada por esa prueba falsa estuvo 3 años defendiéndose en la cárcel, cuando debió, ahora lo podemos decir ya con rotundidad, debió haber estado defendiéndose afuera de la cárcel. ¿A qué me refiero, Manuel? A la licencia falsa, licencia de conducir falsa, con la que, a final de cuentas, se determinó que como Rosario Robles mentía porque tenía 2 licencias, entonces era un personaje no confiable, que se podía dar a la fuga y que se tenía que quedar en la cárcel. Y se quedó 3 años. 3 años, Ciro. ¿Qué determinó? Se determinó ayer? Tengo que decir 2 cosas, Ciro. Uno, supuestamente nuestro sistema de justicia cambió ya hace muchos años para que fuera expedito, rápido, justo, y que la gente que no tuviera que estar en la cárcel no estuviera. Eso no pasa, ¿eh? Eso sigue sin pasar. 2, si mal no recuerdo, y ahora vamos a pedirle a Rosario que nos precise, no solo la Fiscalía de la República presenta un documento que desde el día 1, dijo Rosario Robles y su defensa, esa licencia no es mía, yo no la tramité, es falsa. Desde el día 1, desde la audiencia aquella, donde al día siguiente regresa, un día de agosto. 13 de agosto. 13 de agosto, y la dejan en la cárcel. Entre otras cosas por esa licencia, y si mal no recuerdo, porque dicen, además tiene una cuenta de banco que no reportó. Dice Rosario, pues sí la tenía, no la usaba. Si mal no recuerdo, creo que son 2 elementos. Entonces ella, evidentemente, denuncia la ilegalidad, la falsedad de este documento, de esta licencia. Tantos años después, se hace una audiencia ayer de ella como víctima, en contra, por supuesto, de la Fiscalía de la República por este atropello legal. Y le dice la Fiscalía de la Justicia de la Ciudad de México, ay, ¿qué cree, señora? Ya acabamos el dictamen, ¿y qué cree? Que sí tenía razón. Es falsa. Y usted disculpe, Rosario Robles. Y de todos no vamos a hacer la audiencia, porque la vamos a tener que echar hasta finales de febrero. Y usted disculpe, le quitamos 3 años de libertad, la tuvimos 3 años en la cárcel. No sé si te dijeron, al menos usted disculpe. Buen día, Rosario. Muy buenos días, Ciro y Manuel. Hola, Rosario. No, por supuesto que no hay ningún disculpe, al contrario, pues sigue una persecución. Pero, pues este es un paso importantísimo en lo que nosotros dijimos desde el principio, que esta licencia era falsa y que fue fabricada una prueba precisamente para privarme de mi libertad. ¿Qué era el objetivo? El objetivo no era la verdad, el objetivo no era la justicia, sino privarme de mi libertad. Meterte a la cárcel. En un trofeo político por parte del actual gobierno. Y quiero decir algo muy importante, no solo estamos hablando que 5 años después dijeron si es falsa esa licencia, este documento es falso, sino que incluso en varias ocasiones la Fiscalía de la Ciudad de México pretendió archivar esta investigación. Si no es que Mariana, mi hija, y mis abogados, mi familia, fueron y estuvieron presentes en la Fiscalía, hablaron con los medios y denunciaron estos hechos y impidieron que esto sucediera, si no se hubiera archivado y se hubiera encubierto toda esta situación. Y aquí me surgen muchas preguntas. La primera es, ese informe que presenta la Fiscalía General de la República en la carpeta ante el juez, ni siquiera traía mi licencia verdadera, solo traía esta licencia. ¿Cómo se hace una investigación? No sale por lo menos que yo tenía otra licencia, que es la licencia que tengo, que además es permanente. Y sale esta con una dirección falsa, inexistente en la Ciudad de México, con una fotografía de internet, con una huella digital falsa, con una firma que no es mi firma. Y tuvimos nosotros que acreditar todo esto en un peritaje para pedir varias veces el cambio de la medida cautelar, y nos fue negado a pesar de que lo habíamos comprobado y se había utilizado este argumento para decir que yo me podía fugar, cuando yo me había presentado voluntariamente a la audiencia, cuando había regresado del extranjero para estar en esa audiencia, y se utiliza este documento fabricado para retenerme. Entonces, sí, ayer iba a haber una audiencia para empezar, digamos, este proceso, este juicio
contra quien recibió órdenes, porque la persona que pues le dio un clic a la computadora para que se fabricara este documento, pues no es una persona que seguramente recibió una orden. ¿Quién se la dio? ¿Quién es quién del gobierno de la Ciudad de México? Porque estamos hablando de la Secretaría de Movilidad, o quién de la Fiscalía General de la República, o quién de la Fiscalía de la Ciudad. Como sabemos, en la Fiscalía General de la República pues tenía aquí un ariete para consumar este tipo de situaciones. Entonces todavía falta mucho para saber quién realmente fue el artífice de esta prueba fabricada que se utilizó para meterme a la cárcel. Y bueno, y ahora que está tan, ¿no?, tan el ambiente investigar, o decir que se va a investigar el trabajo, las resoluciones de los jueces, también, ¿cuáles fueron los criterios con los que aquel juez Delgadillo Padierna, ¿no?, validó así ese documento y tomó aquella decisión que, repito, te quitó 3 años de libertad? Así es. 3 años de libertad, te mandó 3 años a la cárcel. Y no solo me quitó mi libertad, Ciro, le afectó a mi familia, a mi hija de manera fundamental. Patrimonio. Afectó mi honra, mi reputación. Yo lo he traducido en una especie de tentativa de feminicidio político, porque el seguir en todo este proceso me impide participar abiertamente en un proceso electoral que para mí es fundamental para el país este año. Es decir, muchas afectaciones. Me afectó económicamente, en todos los sentidos. Es decir, hay todavía mucho que esclarecer sobre todo este entramado para llevarme a mí a esa situación, para poder justificar, porque también la propia Ministerio Público, que recibe este informe de su área de investigación de la Fiscalía General de la República, estaba obligada a confirmar y a constatar la veracidad de ese informe y de esos documentos, y no lo hizo, y lo presentó ante el juez Delgadillo Padierna, que, como su nombre lo indica, pues ya traía una consigna, y él mismo señala, fíjate, en el documento, y está esa audiencia del 13 de agosto, él mismo señala que yo tengo un domicilio, porque me pregunta varias veces cuál es mi domicilio. Yo digo, pues Las Flores 91, Casa 9, Los Reyes, Coyoacán, y entonces señala, aquí hay un documento que dice que hay un domicilio en la colonia Polanco, cuando ni siquiera la licencia falsa decía colonia Polanco, decía otra dirección y otra colonia de la Ciudad de México, inexistente esa dirección. Te fabricaron un documento. Ya estaba todo con ese documento hablado. Negarte la posibilidad que te defendieras fuera de la cárcel. Claro. Finalmente eso fue lo que ocurrió. Porque a mí me acusaron de una omisión, Ciro, un delito que además ya se decidió que en todo caso era una actitud administrativa, pero supongamos, el proceso penal tendría que haberse dado en libertad. Es la misma acusación que, por ejemplo, se ha hecho contra Francisco Garduño, el director de Migración en México. Él no solo siguió en libertad, sino que además sigue en su cargo. Y a mí me retuvieron 3 años y me quitaron mi libertad y muchas otras porque con un documento falso, que ahora la propia autoridad reconoce falso, la autoridad del Ministerio Público y además el juez lo aceptó, daban por sentado que como tú mentías, tenías más de un domicilio, como lo probaba esa licencia, te podías dar a la fuga y por lo mismo pues no te podían dar la libertad de defenderte fuera de la cárcel y te metieron 3 años a la cárcel. Así es, fue todo un armado, un entramado. Aquí sí fue un complot. Qué cosa. Oye, pero, y bueno, nada más un caso, porque además coincidió en el tiempo con el tuyo, el de Juan Collado. Sí. Anoche y a tarde supimos que un juez de control con sede en el Reclusorio Norte dejó sin efectos la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero contra Juan Collado. Es un fallo que todavía puede ser
apelado, ¿no, Manuel? Pues puede ser, sí, pero es libertad inmediata. Pero ya el caso fue inmediata. sobreseído Ya, y se ha cerrado. ordenado la libertad inmediata de Juan Collado. Recordar que está en desde su casa septiembre por ya cuestiones estaba médicas, sí. Sí, pero Pero ya sin braceletes, sin nada, ¿no? ¿te acuerdas? Porque fueron 2 casos. Creo que el de Juan Collado fue un par de meses antes que el tuyo. Sí, se la me hace famosa un mes. Caja Libertad, ¿no? Uno tras otro, Rosario. Y mira, Así es. y mira, ¿Mandé? y mira, Sí. el mismo día se da esta resolución de un juez y la Fiscalía de la Ciudad de México dice, sí era falsa esa licencia con la que se metió a la cárcel a Rosario Robles, licencia Y manejo. muchos años después, o sea, expeditos no son, ¿verdad? Es decir, y además esta denuncia la presentó mi hija Mariana en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A mí me fueron a visitar personal de la CNDH y sin embargo tampoco jamás resolvió, porque lo que tenemos que pensar es lo delicado que te fabriquen un documento con el que te puedes identificar, porque nos sirve como identificación, que alguien traiga una licencia falsa con tu nombre, con tu foto, porque la sacan de internet. Es decir, no es solamente pensemos en Rosario Robles, sino lo que esto implica es gravísimo desde todos los puntos de vista. Sin embargo, se intentó tapar esta situación y gracias a esta lucha que dieron Mariana, mis abogados, mis hermanos, hoy tenemos esta decisión del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Ciudad de México, de que es falsa, como lo dijimos nosotros desde el día primero. Esta licencia es falsa, no hay razón para que con ese argumento se me tenga en Santa Marta, Acatitla. Oye, Rosario, pues es que la CNDH no sirve, ¿no te enteraste? Yo creo que por eso no te hicieron caso. Hay que cambiarla. Sí, para nada. Eso que el visitador que estuvo conmigo, pues siempre tuvo realmente una actitud pues de apertura y de señalar que esta situación era muy grave. Sin embargo, pues no hay una sola condena, ni porque se violó mi derecho a la libertad con este argumento y con esta licencia, un derecho humano fundamental, que estés libre. Y en efecto estos casos tan emblemáticos pues se han caído, pero yo no dejo de pensar que coincidentemente también el día que salí entró a la cárcel Jesús Murillo Caram, está ahí también de manera totalmente injusta, porque no tiene nada que ver con la desaparición. Él como fiscal general o como procurador que era con la desaparición de los 43 normalistas. Pero pues hay que cuadrar las cosas. En fin, gracias, Rosario. Al contrario, les Gracias. mando un abrazo enorme. Muchas gracias A a los dos. Rosario Robles. Híjole, Ciro. Es que, ¿qué decir? Tantos años después. ¿Te acuerdas lo que era el 2019? Y además el temor que metió entre tanta gente. Claro. Políticos, empresarios. El que espalda con espalda metieran a la cárcel a Juan Collado, a Rosario Robles, no recuerdo si alguien más. Estaba el caso de Ancira. Habían... Pues quizá por ahí, sí. Quizá por ahí. Y Sí, la unidad de inteligencia financiera congelaba cuentas por todos lados. cada tercer día. No. Y después fue también inconstitucional, ¿no? Por la figura que utilizó. Sí. Yo quisiera más Ese recargar. país no es de hace un siglo, es el país de No. hace menos de 5 años, Y no se nos olvide, Ciro, 4 años y medio. la llegada finalmente del presidente López Obrador es una esperanza para muchas personas, muchos millones de personas, de que este país tuviera un cambio, una forma fresca de ver las cosas. Esto no solo no se dio, utilizó los elementos del Estado para, no solo para insultar, sino para atosigar empresarios, para quitarles sus negocios, ¿no? De alguna forma, pues ahí está Iberdrola, otra, la ley de industria eléctrica, ¿no? Y cambió rapidísimo esa esencia, ¿no? Decir, entonces viene el presidente que te pone la bota en el cuello. Y si quiere, te la aprieta más. Y si te quiere matar, te mata. Me refiero empresarialmente hablando, tus negocios. Te seca, ¿no? Y se acaba esa esperanza, creo que muy pronto, ¿no? Albert, para no hablar de la pacificación que no se dio, en fin. A mí digo, vamos, lo he dicho, a mí sí me llama a la reflexión 4 casos seguidos, porque son temas de procedimiento de la Fiscalía de la República, ¿no? 4 casos seguidos en donde ha pasado ¿qué? Fíjate, solo son 2 semanas, ¿eh? Y en 2 semanas la Fiscalía de la República, y yo supongo que eso para el fiscal Gertz es un tema de reflexión, si no es que ya lo fue, para todo su equipo, porque son profesionales y son muy serios. Sí son. En el caso de Ayotzinapa, 8 militares
les cambiaron la prisión domiciliaria porque no pudieron comprobar sus ministerios públicos que debían de estar en la cárcel. Ese es uno. Dos. Dos, Luis Cárdenas Palomino, acusado de estar relacionado con esta cosa que se llama Rápido y Furioso. Pero no es el primero Luis Cárdenas Palomino, porque también está Facundo Rosas y otros a los que no les De han la podido vieja probar Policía que estuvieron Federal. relacionados con eso. ¿Y qué pasó con él? Tres, no, pues sigue en la cárcel porque está acusado de tortura. ¿Pero qué Eso es pasó? por ¿Qué? separado. Pues lo declararon finalmente, un juez dice no hay pruebas, no Tres. está relacionado con eso. Tres, la licencia de Rosario Robles Cuatro. falsa porque la elaboró Y un cuatro, Juan funcionario. Collado. Y la cuarta, Juan Collado, Ciro. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, yo te decía la semana pasada, ¿es el legado del fiscal de la República? Es el primer fiscal de la República que tiene este país. No es él, son sus ministerios públicos, son sus asistentes, son sus pasantes, quien sea. Supongo que el doctor Goetz está sentado en la mesa con su equipo preguntándoles qué demonios pasa, que en los procedimientos al final no obtienen lo que ellos buscan. ¿Por qué no lo obtienen, Ciro?